Hola a todos, yo soy Javier, aquí en Aprueba con Nota Alta. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, le podéis suscribir, le podéis dar a like y activar la campanilla para que os lleguen todas las notificaciones. Si no os gusta, no os suscribáis y poder darle a dislike y como siempre, os guste o no, me encantaría que me dejarais un comentario con lo que pensáis acerca del asunto que hoy tratamos. Hoy vamos con una historia extraña, una historia de la cual hemos oído hablar mucho por nuestro amigo, el mejor periodista de este país, Javier Bleda, que es una historia extraña, incómoda y muy oscura y además una historia que conecta música, fama, cloacas, depresión, amenazas, alcoholismo, rumores, esoterismo incluso, secretos de la transición y teorías que apuntaría a las personas más altas del Estado español. Hoy vamos a hablar de Waldo de los Ríos. Quizás una de las personas más jóvenes que estén aquí se estén preguntando que quién es este señor. Su nombre hoy no suena tanto como debería, pero Waldo no era un músico cualquiera, no era un compositor de segunda fila, ni un arreglista discreto perdido en los créditos de un disco. Fue uno de esos talentos musicales rarísimos, capaz de coger la música clásica y vestirla con sensibilidad popular, llevarla a la radio y hacerla accesible, convirtiéndolo en un éxito internacional y hacer que millones de personas escuchen las melodías que quizás así nadie habría escuchado. Su versión del Himno de la Alegría, basada en Beethoven, se convirtió en un absoluto fenómeno. También trabajó para cine, arreglos orquestales y proyectos que lo colocaron en una posición muy singular dentro de la cultura española e internacional de la época. Era argentino de nacimiento, español de adopción artística, sofisticado, brillante, ambicioso, pero según se cuenta también era un señor profundamente vulnerable y con ciertos demonios que le perseguían toda su vida. Y aquí es la parte más complicada, porque detrás del éxito había un hombre mucho más frágil de lo que parecía, un hombre marcado por la presión, por sus problemas emocionales, por los problemas en su entorno, una vida privada que en aquella España se podía utilizar en contra de cualquiera, y por un clima de miedo que, según varias versiones, había incluido amenazas, llamadas inquietantes e incluso chantajes. Waldo de los Ríos moriría el 28 de marzo de 1977 y oficialmente su muerte se consideró que se la había quitado él mismo. No puedo usar la palabra que empieza por S porque a YouTube no le gusta nada, así que de ahora en adelante utilizaré conceptos que se le parezcan pero sin emplear la palabra. Según la versión oficial, Waldo habría usado una escopeta de cañones recortados en su domicilio de Madrid y aunque fue trasladado todavía con vida al hospital, falleció poco después. Esa es la versión oficial, conviene decirlo desde el principio, porque esto no va de fingir que no existe esta versión. No vamos a hacer el truco barato de coger una muerte y de convertir esto en un circo donde nos conviene. Lo que vamos a hacer es mirar por qué desde el principio hubo personas que no creen esta versión. Vamos a revisar por qué algunos hablaron de que lo mataron. Vamos a ver qué papel tuvieron las amenazas, los chantajes, las sospechas de la viuda Isabel Pisano, las interpretaciones recogidas por el biógrafo Miguel Fernández, las oscuras teorías de nuestro queridísimo Javier Bleda, que lo conectan directamente con Sandra Mozarowski y otros rumores más oscuros de la transición. Y claro, en base a todo esto, vemos que un patrón no encaja, que la versión oficial hace aguas una vez más. Y como siempre os digo, cuando una versión oficial hace aguas, la gente tiende a rellenar las partes vacías de un relato con lo que pueda llegar a tener sentido. Si no existieran investigaciones imperfectas, no habría teorías conspirativas. Las teorías conspirativas, voy a decirlo, creo que muchas veces son necesarias para que todo el aparato de maquinaria estatal no nos tome el pelo. Así que vamos a echar un vistazo a diferentes aspectos de su biógrafo, la versión de su biógrafo, la versión de su mujer. La primera es la de Miguel Fernández, que fue el biógrafo de Waldo de los Ríos y autor de Desafiando al Olvido, de la biografía completa del músico. Conviene empezar con una precisión importante. Fernández no construye una teoría cerrada diciendo que a Waldo le quitaron la vida y punto.
Su aportación es más sutil y más inquietante. Lo que él reconstruye es el estado en el que estaba Waldo en los últimos meses de su vida. Un hombre agotado, deprimido, asustado, rodeado de presiones y con una vida privada que podía ser utilizada contra él, ya que parece que era Vox Populi la homosexualidad que llevaba. Y, por supuesto, si fuesen los 70 en otra nación europea, esto no debería suponer un gran problema. Pero tratándose de la España inmediatamente posfranquista, una sociedad plenamente católica y conservadora, la homosexualidad no tenía ningún tipo de cabida y, de hecho, muchos de ellos acababan en manicomios a falta de un tratamiento para poder curarles. En fin, no estamos aquí para hablar de eso, pero simplemente creo que conviene mencionar, porque es una vergüenza lo que hemos tenido en nuestro país. Porque además, cuando uno mira la escena final puede quedarse con una explicación rápida, pero si uno mira lo que venía de antes, la historia cambia. Y eso es lo que hace Miguel Fernández. Desplaza la mirada desde el disparo hasta los meses previos. No trata únicamente de lo que ocurrió ese día, sino en qué condiciones llegó Waldo al día en el que se quitó su propia vida. Según la reconstrucción de Fernández, Waldo estaba atravesando un deterioro brutal. De tristeza, de cansancio, de depresión, de somníferos, de alcoholismo, de dietas extremas, de una pérdida de peso brutal y de un estado físico y psicológico cada vez más frágil. Un hombre que había pasado a ser la sombra de él mismo. Había conocido el éxito internacional, pero en ese momento parecía encerrado en una batalla contra sí mismo, contra su edad, contra su cuerpo, contra sus miedos y contra potenciales amenazas estatales. A este deterioro hay que sumar un dato fundamental. Waldo habría recibido llamadas telefónicas amenazándole durante meses. Y esto es lo que hace que la hipótesis de que le quitaran la vida tenga sentido, o al menos la hipótesis de una presión externa decisiva. Esto no puede despacharse como una simple fantasía posterior. Si una persona muere después de amenazas, la muerte ya no puede analizarse como si ocurriera en el vacío. Hay que mirar quién llamaba, qué sabían, qué podían exigir y hasta dónde podía llegar esta presión. El problema es que Waldo era un hombre enormemente vulnerable al chantaje. No porque hubiera hecho nada criminal, sino porque vivía en una España donde su vida privada podía destruirlo. Además, tenía afición a beber y, por lo visto, según cuenta la gente que le conocía, tenía una lengua bastante suelta en el momento en el que se tomaba una copita o dos. Y además, cuando eres un bocazas o tienes la boca muy suelta cuando has bebido y tus ambientes son homosexuales, como tertulias, bares y espacios nocturnos donde se podía sentir más libre, pero también donde podía haber quedado más expuesto, porque según recoge la línea de investigación de su biógrafo, habría sufrido amenazas y chantajes relacionados con ese mundo clandestino. Y si esto sería cierto, estamos ante algo muy serio, porque ya no es solo una depresión aislada, es un hombre cuya intimidad y cuya lengua suelta podía traerle problemas e incluso se podía utilizar como arma en su contra. Y esto en aquella España tenía una dimensión brutal, porque hoy se menciona, pero no se entiende la dimensión a la que llevaba esto en los años 70. Era un elemento potencialmente destructivo. Podía destruir su carrera, su relación con la prensa y su imagen internacional. Mucha gente decía también que su matrimonio, pero creo que está bastante claro que su mujer era plenamente consciente de lo que había. El secreto no era solo secreto, era una amenaza permanente y donde hay secreto hay posibilidad de chantaje. En ese contexto aparece Juan, el gran amor secreto de Waldo, un hombre mucho más joven con el que Waldo había intentado vivir una felicidad imposible dentro de los márgenes públicos de la época. Según la reconstrucción de su biógrafo, Waldo estaba profundamente enamorado de él. Le ofrecía viajes, dinero, comodidad, una vida mejor. Quizás también era una manera de intentar retenerlo a su lado. Pero esa relación tenía una fragilidad evidente, que había una diferencia de edad muy grande, una dependencia emocional, desequilibrio y la posibilidad de vivirla abiertamente.
Hay una frase atribuida a Juan que golpea especialmente. Le habría dicho a Waldo que era maravilloso y que le daba una buena vida, pero que él tenía 22 años y que Waldo podría ser su padre. Esa frase, en un hombre que estaba obsesionado con el paso del tiempo, con la pérdida de atractivo y con el miedo al abandono, debió de caer como una absoluta demolición. A partir de allí, Waldo intentaba adelgazar, rejuvenecer, cambiar su forma de vestir, escapar de la imagen de hombre maduro que lo condenaba en una escena triste, casi patética, en el sentido más humano de la palabra. Un genio musical intentando ganarle una batalla al tiempo para perder el amor más grande de su vida. Y ahora, si unimos las piezas de deterioro psicológico, alcohol, somníferos, lengua suelta, pérdida de peso, relación sentimental, homosexual escondida, llamadas amenazantes, posibles chantajes en una España donde la vida privada podía convertirse en el final de tu carrera, pues el paisaje que Miguel Fernández coloca antes de la muerte lo pone como un hombre afectado por muchísimas presiones externas. No convierte a Waldo en un cadáver misterioso aislado de todo, le devuelve en un contexto. La sospecha de asesinato no aparece como una ocurrencia delirante. Si había personas que conocían su vida secreta, la prensa llegó a hablar de detenciones que luego no terminaron en acusaciones formales, pues es lógico que pensemos que algo no termina de encajar en toda esta narrativa. Y hay que ser rigurosos. Esa línea no prueba que alguien matara a Waldo. No tenemos una sentencia alternativa. No tenemos un culpable condenado ni una prueba definitiva que permita afirmar que fue asesinado. Lo que tenemos es una acumulación de elementos que impiden leer su muerte como una tragedia sencilla, íntima e incluso cerrada. La hipótesis del trabajo de su biógrafo se puede plantear en dos niveles. El primero sería el más fuerte, que alguien relacionado con ese mundo de amenazas y chantajes hubiera podido tener una intervención directa en su muerte. El segundo, quizás más difícil de negar, es que Waldo pudo morir empujado por un ambiente de presión insoportable. ¿Qué sabía Waldo? ¿Qué dijo Waldo? ¿Quién se enteró que Waldo había dicho algo y cuáles fueron las consecuencias por haber tenido la lengua tan suelta? ¿Qué le decían esas amenazas? ¿Que se quedara callado? ¿Por qué información? Miguel Fernández no la da, pero el periodista Javier Bleda tiene una hipótesis más que interesante. De todas maneras, antes de entrar en lo que nos cuenta Bleda acerca de todo esto, en la parte más explosiva, vamos a hablar de Isabel Pisano. Porque la segunda línea de sospecha, después de haber hablado de su biógrafo, nos lleva a su pareja, su mujer. Su hipótesis es distinta a la anterior, porque aquí ya no estamos hablando de una reconstrucción biográfica, de un contexto que había llevado a Waldo de los Ríos a ese final. Cuando Waldo muere, Isabel Pisano no está en Madrid, está en Roma, donde intentaba abrirse camino en el cine italiano. Ese dato es importante porque la deja fuera de la escena final, pero no fuera de la historia. Isabel no presencia la muerte. No puede ver por sí misma lo ocurrido en la casa, pero sí conocía el estado de Waldo, sus crisis y el clima que lo rodeaba en los últimos tiempos. Según las versiones publicadas, Isabel había hablado con Waldo por teléfono antes de la muerte. Ella sabía que él no estaba bien, sabía que estaba deprimido, que estaba frágil, que su vida personal se había convertido en un laberinto sin salida. Pero una cosa es saber que alguien está hundido y otra cosa que se haya quitado la vida poco después. Y allí nace la sospecha de Isabel Pisano. No aparece en esta historia como una investigadora ni como una periodista. Aparece como una viuda que ha recibido una noticia brutal y siente que la versión oficial no encaja con el hombre con el que ella llevaba casada bastante tiempo. Diréis, ya Javier, pero es que no tenían vida matrimonial. La convivencia y conocer a alguien no tiene nada que ver con la vida matrimonial. Y su sospecha no debería enterrarse ni ignorarse porque viene de la persona que posiblemente mejor conocía a Waldo. El punto clave es que Isabel sabía que su vida no era simple, sabía que había tensiones y que había amenazas. Si ya existían llamadas inquietantes y ya se hablaba de presiones sobre él, si su estado de ánimo venía acompañado de factores externos, entonces la muerte podía verse de otra manera.
no necesariamente como un asesinato demostrado, pero sí como una muerte demasiado cargada de contexto como para cerrarla con una frase tan rápida. Desde la perspectiva de la señorita Pisano, la pregunta podía ser muy directa. ¿Murió porque quiso morir o porque alguien lo empujó a un punto sin salida? Y dentro de esa pregunta cabía también la posibilidad más grave, que alguien hubiera intervenido directamente. No aporta un culpable, ni ofrece una prueba definitiva y no resuelve el caso. Lo que aporta es una grieta íntima, la sospecha de una mujer que no miraba a Waldo como un personaje público, sino como un marido, como un compañero de viaje, una mujer que sabía la vulnerabilidad del hombre, que sabía los secretos que había llegado a manejar. Y su posición era especialmente incómoda, porque si aceptaba la versión oficial sin hacer preguntas, todo quedaba reducido a una especie de farsa en la que Waldo se habría quitado su propia vida. Si preguntaba demasiado, se veía atrapada en el circo del morbo y además ponía presión sobre otros sectores que pudieran intentar que el secreto que conocía a Waldo nunca saliera a la luz. Y claro, la viuda ausente, la esposa de un hombre homosexual, la mujer que quizás sabía más de lo que decía. Por eso su sospecha importa, pero hay que colocarla en un sitio exacto. Ella decía que a él lo habían matado. Y cuando las dudas no vienen solo de periodistas, sino de alguien que conocía al muerto, la versión oficial pierde parte de su comodidad. La hipótesis de Isabel Pisano dice, Waldo estaba hundido, pero no estaba aislado del mundo. Estaba sufriendo, pero también estaba rodeado de presiones. Podía haber tomado una decisión final, pero también podía haber sido víctima de amenazas que lo llegaron hasta allí y que no le quedó otra, o, si insistimos un poquito más, de acuerdo a lo que sabemos de los servicios secretos y las técnicas que utilizan con gente que tiene mucha información, pudieron haber, con técnicas de manipulación mental, hecho que se pegara el tiro él mismo. Sabemos que con Erika Ortiz hubo varias cosas muy raras de su muerte que no se terminan de explicar. Por lo que cuando la misma viuda de una persona dice que la versión oficial no termina de cuadrar, la cosa ya se pone chunga. Y ahora la tercera gran hipótesis es con diferencia la más explosiva y no podía ser de otra manera cuando es Javier Bleda quien maneja esta hipótesis. Lo primero que os quiero decir es que él lo explica de manera fantástica en un libro sensacional llamada Su Majestad Sandra Mozarovsky. También tiene vídeos en su canal, Javier Bleda, sensacionales hablando del tema, por lo que quiero recomendar a todo el mundo que le echen un vistazo, ya que es un libro bien documentado, bien escrito, cargado de rabia y cargado de ganas de hacer justicia. Y ese es mi Javier Bleda. Vamos a hablar un poquitito de Su Majestad Sandra Mozarovsky y uno de los nombres más ha insistido en que la muerte de Sandra no fue accidente ni se quitó su propia vida, sino una operación de silenciamiento vinculada a las cloacas del poder de la transición. Una persona, Javier Bleda, que ha tenido material comprometedor de la monarquía en su poder, una persona que conoce el CNI, una persona que estaba trabajando directamente con el secretario de Estado Rafael Vera por el tema de los GAL, una persona que ha trabajado en medios de comunicación súper importantes del país y que ha tenido contactos con figuras como Mario Conde. Lo que dice tiene más que validez. La teoría de Bleda parte de un dato de contexto. Waldo de los Ríos muere el 28 de marzo de 1977, el mismo año que Sandra Mozarovsky. Bleda recuerda que Waldo no era un personaje menor. Era una leyenda musical, un compositor conocido, con prestigio, dinero, llegada mediática y capacidad para ser escuchado si decidía no hablar. No estamos hablando de alguien marginal, sino de un hombre famoso, respetado y muy conectado con el mundo artístico de la época. La conexión con Sandra, según Bleda, llegaría a través del entorno de Curro Jiménez. Waldo de los Ríos había trabajado en la música de la serie, no solo en la sintonía, sino también en la música adaptada de cada uno de los capítulos.
Unidos. Sandra Mozarovsky participó en un episodio de la serie y según esta versión se movía en ese círculo artístico, especialmente alrededor del actor Pepe Sancho. Bleda sostenía que Pepe Sancho conocía a Sandra, salía con ella, tomaba copas con ella y siempre habría mantenido que Sandra no se quitó su propia vida. A partir de allí, Bleda presenta el punto central. Sandra habría conocido a Waldo en este ambiente artístico, no como amante ni como pareja, sino como parte de un círculo de amistad y confianza. Según esta hipótesis, Sandra se habría sincerado con él, le habría contado lo que estaba ocurriendo con el rey Juan Carlos I, y Waldo, al enterarse, se habría indignado profundamente. Esta es la pieza clave de la teoría de Bleda. Waldo habría querido contar que el rey estaba, de alguna manera, excediéndose carnalmente con Sandra. Según él, Waldo no murió de una depresión, ni por una crisis sentimental, ni por chantajes de su vida privada. Por chantajes, posiblemente sí, pero no los relacionados con su vida privada. Habría muerto porque querría revelar una historia que comprometería la transición política, que comprometería al jefe de Estado español nombrado por Francisco Franco, Juan Carlos, consolidando su figura pública y con todo el aparato del Estado protegiendo la estabilidad del nuevo régimen. Bleda dice que esta información se la transmitió uno de los amantes de Waldo. No da el nombre porque afirma que esa persona no le dio permiso para revelarlo. Pero sabe quién es. Y yo estoy convencido de que Javier va a decir quién es. Y según esta fuente, Waldo habría hablado de forma insistente de lo que sabía. Se habría mostrado furioso e indignado. Quiso contarlo. Y esa voluntad de hablar sería el final de su vida. Bleda afirma que antes de morir, Waldo había recibido visitas de hombres con la policía de placa. Le llamaban la palabra que empieza por M, lo intimidaban, le pegaban, lo insultaban, lo humillaban por la homosexualidad. Y esto no lo describe como una amenaza abstracta, sino como una presión directa. Como a ver si te vas a llevar un sustito, que hablas mucho, que te vas a ir de la lengua. Y eso sería, según Bleda, la forma en que el aparato estatal de la época callaba a la gente. Y aquí aparece una conexión con todo lo que hemos dicho antes. Hasta ahora habíamos hablado de amenazas, habíamos hablado de chantajes. En Bleda, estas amenazas no eran simples extorsiones privadas relacionadas con su sexualidad, serían advertencias de Estado. Es decir, no se trataría de alguien intentando sacarle dinero, sino de una operación para impedir que un hombre famoso saliera a contar algo que podía hacer temblar a la monarquía. Bleda incluso da nombres del aparato político de la época. Habla de Rodolfo Martín Villa, de la Dirección General de Seguridad, de Mariano Nicolás y de Conesa. Según su hipótesis, las mismas estructuras que habían intervenido en la muerte de Sandra Mozarovsky, que de acuerdo a Javier Bleda enviaron a 2 hombres para callarlo, para decir que no dijera nada, porque Sandra estaría llevando en su vientre el hijo del emérito de Juan Carlos I, y la mandaron para que la callaran. Pero luego estos 2 animales de bellota a los cuales enviaron se excedieron en sus labores, lidiando con ella caída del balcón y muerta con el niño que llevaba en su vientre. Y estas mismas personas que mataron a Sandra Mozarovsky también mataron a Waldo de los Ríos. No necesariamente porque Martín Villa apretara un botón personalmente, sino porque es parte de la misma cadena de mando y de la misma cultura policial y maquinaria de silenciamiento capaz de fabricar gente que se quita su propia vida cuando convenía. Diréis, bueno, ¿y Bleda esto cómo lo sabe? Bueno, pues Bleda tiene contacto con gente del CNI y del CSIC, de los servicios secretos. Y
entiende muy bien cómo funcionan las cosas porque la persona que le pasó esta información era el antiguo director del Alcázar, periódico que se alineaba más con la ideología franquista y que conocía muy bien el Ministerio del Interior y la manera que tenían de operar. También el hecho de que Waldo fuera gay tiene una función concreta. No solo aparece como dato biográfico o como fuente de sufrimiento personal, aparece como herramienta de intimidación. Según Bleda, precisamente porque Waldo era gay y se relacionaba con chicos jóvenes, podía ser presionado, ridiculizado y amenazado por un policía que todavía trabajaba con mentalidad franquista. Su vida privada lo hacía vulnerable. Así que la teoría de Bleda se resumiría un poco en esto. Sandra Mozarovsky, actriz del Destape que está empezando sus primeros pinitos en el mundo de la actuación, conoce a Waldo en el contexto de Curro Jiménez. Sandra le cuenta que es lo que está viviendo con Juan Carlos, que hace que Waldo se indigna y con la lengua tan suelta que tenía, se tomaba 2 whiskies y ya quería hablar. Su posición pública lo convierte en un peligro porque es un compositor famoso, respetado y con acceso a medios. Empiezan las visitas, empiezan las amenazas, empiezan las advertencias, pero Waldo cada vez que se toma una copa sigue diciendo todo lo que está pasando. Existe miedo de que no se calle y de que en una de estas haga una tontería cuando se está muy borracho, se lo quitan de en medio y presentan su muerte como si se la hubiera quitada él mismo. Hay muchísimo más, pero le tenéis que escuchar a Bleda contarlo. Luego vamos a hablar un poquito también del concepto de leyenda, que la teoría de que le mataran no nació solo de los hechos, sino también la forma en la que la muerte de Waldo fue convertida en relato. La escena final se relata de manera muy cinematográfica. Waldo en su casa de Madrid, el mensaje de Juan sonando en el contestador, fotografías alrededor, la escopeta en la mano, la imagen de un hombre que había tenido fama, dinero, prestigio y poder dentro de la música, pero que ya no encontraba un equilibrio. En esa versión, el final aparece como una desvivición ligada a la acumulación de factores personales. Lo interesante no es solo lo que se cuenta sobre la muerte, sino lo que se produjo después. Al ser un personaje famoso y reconocido en la música popular, de música de masas, su muerte tenía todos los ingredientes para convertirse en mercancía, un genio caído, una mansión, una escopeta, una esposa ausente, un amante masculino, una vida secreta. Tras su muerte surgieron versiones sobre posibles grabaciones que la habían hecho durante la escena y cuestiones económicas, aunque nada de esto quedó confirmado. En esta lectura también aparece un documental sobre la vida de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Ahí se dice que el hecho de que Waldo se quitara su propia vida alimentó teorías conspirativas y ayudó a generar el germen de lo que hoy llamaríamos prensa rosa. En esta hipótesis, Waldo se convierte en materia prima para una España que estaba cambiando de régimen moral y que los medios de comunicación pudieran aprovechar para volverse amarillistas. Por último, quiero hablar de esoterismo, de la Ouija y de leyenda negra. Porque alrededor de Waldo no solo circulan sospechas de amenazas, chantajes, viudas que dudaban, amantes, grabaciones perdidas o conexiones con otros casos oscuros de la transición. Entre algunos de los rumores más populares que aparecieron, también había esoterismo sobre supuestas sesiones de Ouija, sobre un ambiente extraño dentro de su casa y sobre una especie de atmósfera maldita que habría rodeado sus últimos días. Zenda lo resume de forma muy clara. La muerte de Waldo, ocurrida el 28 de marzo de 1977, fue vista como un misterio y en su momento se asoció su final a supuestas prácticas esotéricas y sesiones esporádicas de Ouija en su residencia madrileña. Muchos os preguntaréis qué es Zenda. Pues Zenda es una revista literaria digital española, normalmente nombrada Zenda Libros, o Zenda Autores, Libros y CIA, y la impulsó Arturo Pérez Reverte en el año 2016. Incluso en la revista se llegó a especular con la supuesta perversidad de Isabel Pisano, su mujer, lo que demuestra hasta qué punto el caso fue contaminándose de insinuaciones, de prejuicios y de fantasmas narrativos.
Y aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es que existieran rumores sobre prácticas esotéricas y otra muy distinta, que esas prácticas expliquen la muerte de Waldo. No hay que convertir la Ouija en prueba, porque no lo es. No hay que presentar el esoterismo como causa, porque eso sería ridículo. Pero cuando una muerte famosa resulta brutal, ambigua o difícil de asumir, la sociedad intenta llenarla con relatos. Si no basta la explicación médica, aparece la psicológica. Si no basta la psicológica, aparece la criminal. Si no basta la criminal, aparece la conspirativa. Y como siempre os digo, las versiones conspiranoicas no surgen de la nada. No surgen por una necesidad de tener a la población engañada. Surgen porque hay una serie de preguntas de las que no son capaces de dar respuesta las personas encargadas de investigarlo o el mismísimo Estado. Entonces, claro, todo esto de lo esotérico o la Ouija son datos de los que se habla sin ningún tipo de fuerza o sin ningún tipo de validez, por lo que realmente no tendrían ningún tipo de peso intentando entender la muerte de Waldo de los Ríos. La capa esotérica simplemente añade un halo, pues, de transformación legendaria. Y no pesa lo mismo una llamada amenazante que una sesión de Ouija, ni la sospecha de la viuda sobre un rumor de una especie de maldición. Pero creo que era necesario traerlo aquí, porque esta hipótesis cierra todo el recorrido de las teorías sobre la vida del músico. No porque sea la más fuerte, sino porque muestra el destino final de todas las muertes oficiales mal explicadas, en la que las últimas teorías llegan a convertirse en mito y en la que mi opinión, si tengo que de todo lo que hemos escuchado hoy, si tengo que creer a alguien, posiblemente crea a Javier Bleda, porque creo que es el que aporta más razones por las que su muerte pudiera ser de la manera en la que fue. En el entorno quedaron las dudas, en la prensa el morbo, en algunas teorías el crimen, en la imaginación popular quedó la sombra, una sombra hecha de música, deseo, escándalo, silencio, leyenda, amistad, cloacas e injusticia. Y ahora me encantaría saber lo que pensáis vosotros acerca de la muerte de Waldo de los Ríos. ¿Creéis en la versión oficial? ¿Creéis en versiones alternativas? Yo, como siempre, os estaré leyendo. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en A Prueba con Nota Alta.